Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Todos son herejes. El día de hoy vamos a conversar sobre aspectos básicos o conceptos básicos para poder jugar el juego de miniaturas Warhammer 40.000. De un tiempo a esta parte se ha estado conversando mucho de que la 10ª edición de este juego va a aparecer entre junio y julio de este año 2023, lo que significa, ¿no es cierto?, que estamos jugando en la 9ª edición. La 9ª edición tiene algunas evoluciones respecto a sus ediciones anteriores, pero digamos, la gente ya está acostumbrada a esto, ¿ya? La gente que juega. Y ese es el punto principal de este video. Este video está dirigido a aquellas personas que les interesa comenzar, a aquellas personas que probablemente estén emigrando de otros juegos y quieran adentrarse en este mundo de miniaturas que combaten en el futuro lejano. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber al momento de querer jugar Warhammer 40.000? Conceptos muy básicos. ¿Qué es una miniatura? Una miniatura, por ejemplo, es esto. Esto es una miniatura. Si te fijas, es la representación de un soldado. En este caso, este soldado pertenece a la facción de los Caballeros Grises y está armado con un cañón psíquico, ¿ya? ¿Por qué se le dice miniatura? Bueno, porque son representaciones en miniatura de soldados. Para aquellos que están un poco conectados con Warhammer, sabrán que los marines espaciales, que este es el caso de son humanos modificados que miden más de 2 metros de altura. Entonces podrán darse cuenta de que necesitamos una escala muy pequeña. ¿Y cuál es la escala que ocupa Warhammer? La escala conocida como 28 milímetros. ¿Qué significa esto? Que en 28 milímetros nosotros estamos representando a un ser humano. Un ser humano, una estatura promedio de 1,70 m, 1,80 m. Como ustedes pueden ver acá, tenemos miniaturas, ¿verdad?, entre comillas, de distintos tamaños. Los marines espaciales que les había comentado acá. Tengo también acá, por ejemplo, un bibliotecario de los Caballeros Grises que está con su armadura Terminator, ¿ya? Que es ligeramente más grande que la armadura de marine espacial común y corriente. Hoy en día también están ocupándose mucho los Primaris, ya que son más grandes que los marines espaciales normales. Pero cuando hablamos de miniaturas, no necesariamente nos vamos a referir a que son figuras muy pequeñas. Porque acá, por ejemplo, tenemos esta unidad, se llama Dreadnought, ¿verdad? Y si se fijan, ya es bastante más grande. Pero tenemos, por ejemplo, vehículos blindados como este Land Raider, ¿verdad?, que transporta miniaturas y también, ¿no es cierto?, tiene poder de fuego. Y ya deja, para muchos, se aleja del concepto de miniatura como tal. Pero dentro del juego todo se llama miniatura. Aquí otra unidad, por ejemplo, los Caballeros Grises. Y también tenemos aeronaves, como aquella que tenemos acá, la Stone Talon, y caballeros imperiales, como este que está acá. Es un Canis Rex, ¿ya? Un caballero de chasis Questoris, que en este momento yo lo tengo articulado con imanes o magnetos, ¿verdad? Y si se fijan, si yo lo comparo con el marine espacial, claro, es bastante más pequeño, pero es una escala que intenta mantener una proporción dentro del campo de batalla. Acá he montado un pequeño campo de batalla para poder ejemplificar cuáles son las bases de este juego, ¿no es cierto?, las etapas que nosotros vamos a ir desarrollando. Otro concepto importante, unidad. ¿Qué es una unidad? Dependiendo del tipo de ejército y cómo esté descrito nuestra unidad puede ir variando. Por ejemplo, en el caso de los Caballeros Imperiales, Canis Rex, que es este que está acá, él por sí solo es una unidad. Sin embargo, cuando hablamos de infantería, ¿verdad?, como estos que están acá, estos 5 marines espaciales son una unidad, ¿okay? Este tanque de acá, ¿no es cierto?, este Land Raider cruzado, también por sí solo es una unidad. Entonces, ¿de qué va a depender esto? De otro elemento muy importante para poder jugar Warhammer, por lo menos hasta 9ª edición, porque se dice que van a desaparecer, son los famosos códex. Este, por ejemplo, es el códex de los Caballeros Grises, que es la facción que yo ocupo. Y en este códex, por ejemplo, aparecen acá atrás las unidades. Si se fijan, ahí dice Servoterror Nemesis. Y ahí está la miniatura que yo tengo acá al fondo, ¿okay? Y aparecen características. Características súper importantes, como por ejemplo,
en este caso aparece el nombre de la unidad, Servoterror Nemesis. Aparece también en esta parte de acá M. Y esta es la famosa hoja de datos. ¿Qué quiere decir M? El movimiento. Es decir, cuánto se puede desplazar por turno, en este caso, la miniatura. Y este juego, muy importante también, es un juego que se juega en pulgadas. Recordemos que es un juego inglés, ¿ya? Un juego que viene del Reino Unido y se juega en pulgadas. Por lo tanto, todo lo que aparezca acá respecto a la característica de movimiento será en pulgadas. En este caso, el Servoterror se mueve 9 pulgadas cuando está con 7 o más heridas. Si tiene entre 4 y 6 heridas se moverá 7 pulgadas. Y si tiene entre 1 y 3 heridas restantes, solo se moverá 5 pulgadas. Es un atributo que va cambiando. Esto no ocurre en todas las miniaturas, en todas las unidades, ¿ya? Solamente ocurre en cierta cantidad de miniaturas, pero esta hoja de datos nos va a decir esto. La hoja de datos también aparece esto que acá aparece como HA o habilidad de arma, ¿ya? Esta habilidad de arma significa que para que esta miniatura pueda hacer daño con su arma de combate, tiene que hacer tiradas, ya, con dados, que los vamos a mostrar a continuación. Después dice HP, y en este caso HP es la habilidad de proyectil, y la habilidad de proyectil es cuánta tirada de dado, ¿no es cierto?, necesita para poder hacer daño con sus armas, para poder impactar con sus armas proyectadas, llámese un Volter, un cañón, un incinerador, un Gatling, cualquier unidad que pueda atacar a distancia. Luego aparecen sus atributos de fuerza y resistencia, que vamos a ver más adelante para qué sirven. La cantidad de heridas, eso es la H, y heridas son el equivalente a las vidas, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a jugar juegos de PC, por ejemplo, o de consola. Cuando decimos cuántas vidas tiene mi personaje, en este caso esta miniatura tiene 13. Después vemos las cantidades de ataques con la letra A, y son los ataques que va a hacer en combate cuerpo a cuerpo, ¿ya? Luego viene el atributo de liderazgo, que vamos a ver para qué sirve más adelante. Y finalmente la salvación, que en este caso son 2 o más, esa es la tirada. Y significa con cuánta tirada esta persona puede salvarse respecto a los impactos que le están haciendo a él, cuando a él le están disparando. ¿Okay? Y más abajo en su hoja de datos aparecen las armas con las que esta unidad está equipada y características de armas, que las vamos a ver más adelante, cuando vemos las fases, otros equipos, habilidades, por ejemplo, que están más abajo, y las claves. Es muy importante identificar cuáles son las claves de nuestra unidad, de nuestras miniaturas, porque ciertas claves nos van a dar ciertas características. En este caso, por ejemplo, este tiene clave Imperio, Astartes Sacros, Caballeros Grises, Hermandad, entre otros. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que es una miniatura, ya sabemos más o menos los tipos de miniaturas que podemos encontrar. Ya nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que tenemos miniaturas que van a poder volar. ¿Y cuáles son las fases de este juego? Las fases de este juego son, primero la fase de mando, luego la fase de movimiento, luego la fase psíquica para aquellas unidades que sean psíquicas y puedan manifestar estos poderes, luego la fase de disparo, luego la fase de carga, luego la fase de combate y después de la fase de combate viene la fase de moral. Todas estas fases deben ser llevadas a cabo por cada jugador completamente para que luego pueda jugar el siguiente jugador. Pero para poder jugar Warhammer nosotros necesitamos no solamente miniaturas, ¿verdad? También vamos a necesitar otras cosas. Yo les conversaba que necesitamos movernos, ¿verdad? Que tenemos atributo de movimiento y que hay ciertas unidades que se mueven un poco más o un poco menos. Bueno, para poder hacer estos movimientos nosotros podemos ocupar las reglas que comúnmente vienen en las cajas de miniaturas, sobre todo estas cajas más grandes, cajas de inicio, por ejemplo, la caja recluta que nosotros mostramos en nuestro primer video en vivo, pero más tradicionalmente nosotros ocupamos winchas de medir. Si se fijan, la wincha de medir está graduada en centímetros, pero nosotros también la podemos encontrar en pulgadas, que es lo que nosotros vamos a ocupar en este caso, ¿ya? Y otra cosa también es súper importante, los dados. ¿Y qué dados ocupa este juego? Los dados de 6. ¿Qué significa un D6? Un dado de 6 lados. ¿Okay? El juego ocupa mucho también el famoso dado de 3. Pero no se preocupen, no tienen que buscar un dado de 3 lados, ya que los dados más pequeños que encontramos son de 4 lados. El dado de 3 significa que si yo saco en una tirada un 1 o un 2,
este automáticamente es un 1. Si saco un 3 o un 4, este es un 2. Y si saco un 5 o un 6, este es un 3. Eso es un dado de 3 lados. ¿Okay? ¿Qué otro también es relevante? La escenografía, que es lo que ustedes ven acá, que representa, ¿verdad?, un campo de batalla. Por ejemplo, acá nosotros tenemos unas paredes en ruinas, tenemos rocas, tenemos unas superficies, ¿no es cierto?, que nos pueden dificultar un poco el tránsito. Tenemos un bosque también acá y una laguna con agua. Esta escenografía comúnmente va acompañada de un campo de batalla o un mat, que es lo que ustedes ven de fondo. Si se fijan acá, en este caso es de tela, también hay vinílicos, las cajas de inicio comúnmente vienen con mat de papel, ¿verdad? Hay otros que son una especie de cartón que está, digamos, con un papel pegado en él, y los más avesados ya lo hacen en 3D, ¿verdad? Comúnmente de confección propia, ¿ya? Pero nosotros podemos perfectamente jugar sobre una mesa común y corriente, no es obligación, digamos, que necesitemos tener un mat, pero sí vamos a necesitar escenografía, ¿ya? Ahora, para jugar con escenografía, por ejemplo, no es una obligación que tengamos estas rocas, que en este caso es plumavit, ¿no es cierto?, con una sustancia que le dio más consistencia, o con estos árboles, por ejemplo, ¿no es cierto?, que fueron hechos a mano. También puedo jugar, ¿no es cierto?, con cajas. Yo cuando comencé a jugar, partí jugando con cajas de remedio, con libros, porque la intención es dificultar, ¿no es cierto?, el disparo del oponente, ¿ya? Y que el juego se vuelva entretenido. La idea es que recuerden que este juego son unidades o ejércitos que se enfrentan uno con otro. Si tenemos un campo 100% abierto, va a ser muy sencillo disparar y por lo tanto va a perder un poco el atractivo. Otro elemento, dependiendo de la variante de juego de Warhammer que ocupemos, pueden ser estas reglas más específicas, como por ejemplo esta es una regla de Kill Team, ¿verdad? Y si se fijan está con cierta figura, un triángulo es el equivalente a 1 pulgada, el cuadrado, por ejemplo, que aparece ahí es el equivalente a 3 pulgadas, y el círculo es equivalente a 2 pulgadas, ¿ya? Como Kill Team se juega en lugares muy reducidos, muchas veces es complejo meter esta regla para medir en ciertos lugares. Entonces para eso es más fácil poner esta regla y hacer mediciones mucho más precisas. ¿Okay? Un opcional que con el tiempo me di cuenta de que es muy útil es el láser que te puede marcar la línea de visión. Entonces, por ejemplo, si tú lo proyectas sobre el campo de batalla, te marca una línea recta que te indica si una unidad puede ver a otra o no. Vamos a ejemplificar con esta miniatura que está acá. Si se fijan, me permite identificar si yo puedo ver o no a esta miniatura. Bien, pero lo vamos a ver ahora en las fases. Bien, ya que tenemos los elementos principales para jugar, otro elemento complementario que también se puede tener es, por ejemplo, las famosas data cards o tarjetas de datos. Y en este caso, yo tengo la de los caballeros grises, que es mi ejército, y me aparecen, no sé, poderes psíquicos. ¿Okay? Tengo poderes psíquicos, me aparece la carga disforme en la que se va a ocupar, y también aparecen las mareas, ciertas habilidades de destacamento, etc. ¿Okay? Esto es muy opcional, la verdad. Si tienes el códex, esto como que es para simplificar un poco, pero va a depender también del estilo de juego que tú tengas. ¿Okay? No es obligatorio. Otro elemento también opcional hasta cierto punto son los libros de torneo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo acá el de Arcas del Augurio y me permite, ¿no es cierto?, conocer escenarios de combate con misiones. ¿Okay? Que cuando uno ya tiene un ejército más o menos bien conformado, puede comenzar a participar en torneos, no necesariamente oficiales, pueden ser torneos entre amigos, ¿verdad? Y estos libros te permiten a ti, ¿no es cierto?, poder ver qué misiones jugar. Y también estos libros componen, o contienen, mejor dicho, las reglas básicas del juego, lo que es muy importante, que es lo que estamos revisando nosotros ahora. ¿Okay? Ahí, por ejemplo, aparece explicado cuáles son los elementos de la hoja de datos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el número 1 es el nombre de la unidad, el número 2 es el tipo de unidad, que en este caso es infantería, porque está ejemplificada con un triángulo, el número 3 es la potencia, y la potencia en este caso es lo que se ocupa para comenzar a nivelar los ejércitos, ya que yo no puedo enfrentar a 100 tropas contra 10, ¿ya? Tiene que ser algo nivelado. Entonces saber qué potencia tiene cada unidad o qué valor tiene cada unidad me permite a mí construir un ejército más o menos nivelado. Bien, para poder jugar entonces
Ya me he extendido un poco en la introducción, pero vamos de lleno entonces a cómo se juega. Tienes que reunir un ejército. Un ejército debe estar compuesto, dependiendo del esquema que tú vas a ocupar, de ciertas unidades. Por ejemplo, los caballeros imperiales perfectamente pueden jugar con estos Almíger. Cada uno de ellos puede ser una unidad. Y un caballero imperial de clase Questor, que en este caso es un Canis Rex, y tiene un ejército perfectamente conformado. Canis Rex tiene un valor aproximado de 450 puntos. Ahí. Y estos Almíger, cada uno pesa entre 150 y 160 puntos. ¿Qué son estos puntos? Estos puntos son el valor que Warhammer le entrega a cada unidad para que nosotros podamos construir nuestro ejército. Si se fijan, este vehículo no solamente es más grande en tamaño, sino también más grande en puntos. ¿Y por qué? Porque tiene más poder de fuego, tiene ciertas características que lo hacen mejor. Mientras que estos pequeños, si bien también tienen un poder de fuego significativo, no es tan poderoso, no tiene tanta sería, tal vez. ¿Okay? Entonces, eso es importante de considerar. Acá, por ejemplo, esta unidad de marines espaciales de los Caballeros Grises, que es una escuadra de choque, tiene un valor de 100 puntos, ¿ya? Y este bibliotecario, si mal no recuerdo, tiene 90 o 100 puntos, ¿ya? Por sí solo. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta, claro, el bibliotecario es un personaje, tiene ciertas características, ciertas habilidades que lo hacen costar lo que cuesta, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros reunimos nuestro ejército, de acuerdo a cómo nos indica nuestro códex, ¿verdad? Podemos decir que vamos a enfrentarnos a alguien, ¿ya? Acá yo tengo una par de unidades, ¿no es cierto?, con las que voy a enfrentar a estos caballeros grises para ejemplificar las fases, ¿no es cierto?, de un juego. Acá tengo un Genestealer, creo que es, de la facción de los tiranios. Y acá tengo a un Hormagante. Y lo vamos a enfrentar a estos caballeros grises, a ver qué resulta de esto. ¿Okay? Entonces, tenemos reunido el ejército, vamos a comenzar. ¿Cómo sabemos cómo comenzar? Lo primero que tenemos que hacer es saber si vamos a jugar algún tipo de misión. Es que si vamos a jugar, por ejemplo, si miramos el libro que lo mostraba adelante, que aparecen las misiones, estas misiones dicen cómo desplegar. En este caso yo no tengo la mesa completa para mostrárselas, pero si por ejemplo estas misiones tienen objetivos que nosotros vamos a tener que ir tomando, ¿verdad? Tenemos zonas de despliegue, dice zona de despliegue del jugador B, zona de despliegue del jugador A, y nuestras tropas serían desplegadas en estos lugares. Lo primero que tenemos que hacer es montar la mesa, montar la escenografía. La idea es que una vez que nosotros montemos la mesa, montamos primero los objetivos, luego montamos la escenografía. La idea es que lo vamos haciendo en acuerdo con nuestro oponente para no beneficiar más a uno u otro lado de la mesa. Y luego podemos determinar quién va a ser el defensor y quién va a ser el atacante. El defensor es quien va a tener que montar primero, ¿no es cierto? Porque va a tener que defenderse de su oponente. ¿Ya? Entonces vamos a tirar cada uno un D6 y con esto vamos a poder determinar, ¿no es cierto?, quién va a comenzar a montar primero. En este caso, el que gane la partida es el que va a decidir si eres defensor o es atacante. Él decide. En este caso, si él dice que es atacante, su oponente va a tener que comenzar a desplegar primero. Si él dice que yo soy defensor, él va a comenzar a desplegar primero. ¿Okay? Comenzamos a desplegar la unidad, entonces, de una en una. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, despliego estos caballeros grises, él va a desplegar esta unidad de tiranios, luego yo despliego otra unidad, en este caso un bibliotecario, él podría desplegar otra unidad, ¿no es cierto?, dentro de ese ejército, y así sucesivamente hasta que cada uno despliegue todas las unidades que tiene su ejército. Luego de esto, tenemos que determinar, ¿no es cierto?, bueno, primero presentar nuestro ejército. En este caso yo le diría a él que este es un ejército de los caballeros grises, que tienen, ¿no es cierto?, pertenecen a la hermandad X y que tienen ciertos poderes psíquicos en particular y que tienen ciertas habilidades en particular. Él me va a decir lo mismo de su ejército y vamos a comenzar a jugar. ¿Cómo sabemos que en parte? Volvemos a ocupar nuestros famosos dados de 6, los vamos a tirar en la mesa y dependiendo del resultado que yo obtenga y que él obtenga, el que gane es el que va a decidir quién va a partir. A veces no siempre conviene partir, va a depender del tamaño de la mesa, del tipo de misión que vamos a jugar, va a depender, ¿no es cierto?, de cómo esté montado todo, de cómo son las zonas de despliegue. ¿Ya? Una vez que nosotros ya tenemos esto claro, hay ciertas habilidades prepartidas que se pueden activar.
¿ya? A veces en prepartida hay ciertas cosas que se pueden hacer, como redesplegar ciertas unidades, mencionar ciertas habilidades específicas que se activan en ese momento. Y también, por ejemplo, podemos tener un otro poder que puede tal vez manifestarse también, ¿ya? Eso es lo que se hace en prepartida. Una vez que ya sabemos quién es el que comienza la fase de mando del primero de los jugadores que va a jugar. En este caso vamos a simular que los caballeros grises van a ser los primeros. En fase de mando, por ejemplo, se pueden ocupar algunas habilidades. Y aquí vamos a tener que pensar de nuevo a mirar nuestro códex. Hasta novena edición, por lo menos, que es la edición vigente hoy en día, en los códex aparecen muchas cosas que nosotros vamos a ocupar para poder jugar. ¿Sí? Entre ellas aparece algo que es súper relevante para poder jugar, que son las famosas estratagemas. ¿Qué son las estratagemas? Son habilidades o poderes o acciones que nosotros vamos a realizar para poder mejorar, ¿no es cierto?, ciertas condiciones de nuestro ejército. En este caso, por ejemplo, acá aparece algunas estratagemas y estas estratagemas se pagan. ¿Y cómo se pagan? Con puntos de mando. ¿Okay? Cuando nosotros jugamos, para poder armar nuestro ejército, dependiendo del tipo de destacamento que nosotros armemos, tipo de ejército que nosotros armemos, nos van a entregar ciertos puntos de mando. Cuando armamos nuestro ejército, por ejemplo, de una patrulla, digamos hablando de 500 puntos, nos van a dar 3 puntos de mando, ¿ya? Al construir nuestro ejército hay algunas unidades que pueden ser mejoradas con puntos de mando. Por ejemplo, para poder darle un rasgo al Señor de la Guerra, para poder darle una reliquia a un personaje, yo tengo que pagar puntos de mando. ¿Okay? Entonces es importante saber con cuántos puntos de mando vamos a comenzar, y comúnmente los vamos a graficar con un dado, por ejemplo, un D6, puede ser un dado de otro tipo, los típicos dados que se ocupan en rol, ¿ya? Y ahí en ese momento entonces nosotros vamos a decir que comenzamos el juego con 2, con 3 o con un punto de mando. Si nosotros quisiéramos ocupar alguna estratagema en nuestra fase de mando que nos permita ser ocupada en nuestra fase de mando, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es pagar. Entonces, por ejemplo, si yo comienzo mi turno con 3 puntos de mando y la estratagema me cuesta 1 o 2 puntos de mando, yo lo resto y le muestro a mi oponente que yo acabo de ocupar un punto de mando. Entonces él sabe que yo tengo solamente 2 y ya no 3, como era en un principio. También en fase de mando, a veces los personajes, ¿no es cierto?, le pueden dar alguna habilidad, alguna unidad en particular. Por ejemplo, yo puedo decir que este bibliotecario que está acá le está dando a esta unidad acá, por ejemplo, repetir las tiradas de 1, por ejemplo. O puede repetir para impactar, o tiene más potencia en algo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego de que se realizan todas las actividades en fase de mando, vamos a pasar a la fase de movimiento. En este caso, nosotros tendríamos que recurrir a la hoja de datos de los strike, ¿no es cierto?, de la escuadra de choque, y ver cuál es su atributo de movimiento. El atributo de movimiento, por ejemplo, de los marines espaciales, de estos marines espaciales, es de 6. Entonces, yo tomaría la regla, la winch, dependiendo de lo que ustedes ocupen, y yo, dependiendo en qué dirección me quiera mover, vamos a ubicar esto por acá, voy a ocupar esto y voy a medir. En este caso, a mí se me miden las 6 pulgadas en esta zona. Entonces, yo desplazo la unidad hacia donde marcan las 6 pulgadas. Muevo la primera miniatura y, para mantener a todos juntos, muevo los demás. Esto es lo que se llama movimiento. Esta unidad puede moverse hasta un máximo de lo que indica el atributo de movimiento de su hoja de datos. ¿Puedo moverla menos? Por supuesto que sí, pero no más, ¿ya? También en la fase de movimiento, volvamos atrás, existe algo que se llama avanzar. Antiguamente se le decía correr. ¿Qué significa avanzar? Que yo puedo declarar que esta unidad, por ejemplo, va a avanzar para poder quedar más adelante y le sumo a su atributo de movimiento un D6. Por ejemplo, si yo avanzo con ellos, lanzo el dado y me aparece un 5. Eso quiere decir que ellos ya no se mueven solamente 6, sino que se mueven hasta 11. ¿Ya? Entonces, en este caso, a mí las 11 pulgadas me las va a indicar más acá. Y yo puedo mover esta unidad hasta este sector. Y obviamente muevo todos los demás junto con él porque se mueven como una unidad completa.
Cada vez que yo mueva una unidad, debo mantener lo que llamamos coherencia de unidad. Y esta coherencia de unidad permite que la unidad se mantenga unida, ¿ya? No puedo separarlos más de 2 pulgadas, porque si yo esta unidad la tengo, miniatura, por ejemplo, la poso muy acá, se están separando y ya dejan de pertenecer a la unidad. Y si una miniatura deja de pertenecer a la unidad, se entiende que esta miniatura abandonó el combate y por lo tanto muere. Y obviamente no queremos que nuestras miniaturas mueran antes de combatir o por otro motivo. Entonces, esta unidad, por ejemplo, avanzó. Si una miniatura avanza, no va a poder disparar ni tampoco cargar, ¿ya? ¿Cuándo es recomendable avanzar, por ejemplo? Es recomendable avanzar cuando sabemos que nuestra miniatura, a pesar de que se mueva, no va a quedar al alcance de disparo de unidades enemigas. Cuando nuestras unidades, por ejemplo, puede que no tenga armas de disparo y solamente tenga unidades de combate, armas de combate, entonces realmente no nos vamos a exponer a perder disparos. O a veces porque realmente queremos tomar algún objetivo y este objetivo, ¿no es cierto?, vale la pena y dejar a nuestra unidad ahí y que no dispare. ¿Okay? En este caso, para continuar entonces con la fase de movimiento, vamos a mover las 6 pulgadas que hayamos dicho en un principio y vamos a dejar esta unidad acá, manteniendo la coherencia de unidad. Después de que yo termine la fase de movimiento y moví todas mis miniaturas, todas las miniaturas de mi ejército, ya, el dreno por acá, nuestro bibliotecario, ¿no es cierto?, que va a acompañar a los marines espaciales, va a quedar por acá. Ya tenemos el movimiento terminado de todo nuestro ejército. Vamos a pasar a la fase psíquica. En este caso hay muchos ejércitos que no tienen unidades psíquicas. Si no tienen ninguna unidad psíquica, va a tener que pasar a la siguiente fase. Pero si la tuviera, como es el caso de los héroes grises, que todos son psíquicos, ellos pueden manifestar ciertos poderes psíquicos. Los poderes psíquicos son habilidades extra que tiene cada unidad que puede manifestar tanto para poder perjudicar a su oponente como para poder ayudarse a sí mismo o mejorar unidades aliadas. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay un poder psíquico que es transversal a todos los psíquicos que se llama castigo, también es conocido como smite en inglés. Y este poder psíquico se manifiesta con carga disforme 5. ¿Qué significa esto? Para poder manifestar un poder psíquico nosotros necesitaremos siempre 2 dados de 6, ¿ya? De 6 lados. Y la carga disforme 5 significa que la suma de la tirada de los 2 dados me tiene que dar por lo menos 5. Pero esto tiene una particularidad. Resulta que los poderes psíquicos no podemos repetirlos, ¿ya? Los poderes psíquicos normales no se pueden repetir en más de una vez. Es decir, si esta unidad conoce un poder que se llame, por ejemplo, castigo infernal, y esta unidad que está acá también lo tuviera, si yo lo manifiesto con ellos, esta unidad no lo puede manifestar, porque ya fue manifestado un poder psíquico con ese nombre. Pero fíjense que no pasa lo mismo con el poder psíquico castigo, que es transversal a todos los psíquicos. Castigo se puede lanzar más de una vez con distintas unidades. ¿Cuál es la complejidad? Que si la primera vez que yo lanzo castigo tengo una carga disforme 5, la segunda vez que lo haga tendré carga disforme 6, la tercera vez 7 y así sucesivamente. Es decir, si yo voy como en la sexta unidad, probablemente voy a tener ya carga disforme 10 u 11 y eso va a ser muy complejo de conseguir. En este caso, el poder psíquico de estos muchachos que se lo van a lanzar a los tiranios que están acá, saldría con carga disforme 5. Castigo también tiene otra particularidad que dice que solamente puede ser lanzado a la unidad más cercana enemiga. ¿Ya? Si por ejemplo yo quisiera lanzarle un castigo a estos caballeros que están allá, no podría porque mi unidad enemiga más cercana son estos muchachos de acá. Entonces, vamos a lanzar castigo para saber qué aparece. En este caso, apareció un 2 y un 3, justo. Significa que el poder sí se manifiesta. Si mi enemigo tuviese psíquicos entre sus filas, él podría negar a la bruja, así se llama al acto o al hecho de poder nosotros defendernos de estos poderes psíquicos. ¿Y cómo lo hacemos? También con 2 de 6. Pero él tiene que superar el chequeo psíquico que yo acabo de tener aquí. En mi caso fue justo, fue 5. Entonces, ¿él qué puede hacer? Lanzar los dados. Y en este caso, si se fijan, él saca un 5 y un 1, lo que se resuma a 6. Por lo tanto, él sí niega mis poderes psíquicos. Así es que mi manifestación psíquica no sirve de nada. En el supuesto de que él no hubiese logrado negar a la bruja, es decir, saca un 4 o un 3, ¿no es cierto? Y mi poder psíquico sigue en pie, yo tengo que
llevar a cabo su efecto. Y que en este caso sería un de 3 heridas mortales. Eso es lo que dice este poder psíquico en particular. Y que lo que yo hago, lanzo un D6, pero fíjense que me dice que tengo que lanzar un D3. Entonces, el número 3 lo divido por 2 y lo redondeo hacia arriba. En este caso, si yo 3 lo divido en 2, es 1,5 y se lo redondeo hacia arriba es un 2. Entonces yo a esta unidad acá le haría 2 heridas mortales. ¿Cómo vamos a graficar las heridas mortales? Lo podemos saber de memoria o lo podemos ir identificando con dados. Muchas veces ocupamos los mismos dados de 6 o ocupamos los dados de rol, por ejemplo, porque tienen más heridas para aquellas unidades que sí tuviesen más heridas. Ahora va a depender de la característica que tenga la unidad que estamos atacando, es cuánto daño le vamos a hacer. Porque, por ejemplo, si cada uno de estos miniaturas tuviera una herida solamente, morirían 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le hice 2 heridas mortales. Pero si tuvieran 2 heridas o 2 vidas cada uno, solo moriría uno. Lo retiramos de la mesa y continuamos con los demás poderes psíquicos. ¿Ya? Así es como funciona. Entonces, en este caso, claro, podríamos manifestar los poderes psíquicos de esta unidad y luego los de esta unidad acá. Porque, como decíamos al principio, los caballeros grises son todos psíquicos. Supongamos que ya terminamos con todos los poderes psíquicos de toda nuestra unidad, de todo nuestro ejército. Vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase de disparo. ¿Ya? Recordemos que estos muchachos habían quedado por acá. Y estos muchachos tienen un arma muy famosa en Warhammer, que es el famoso Volter. Pero no es cualquier Volter. Ellos están equipados, como pueden ver acá, con un Volter Tormenta, que ahí se fijan tiene 2 orificios porque son 2 cañones. Es un Volter Tormenta que hace 2 disparos. ¿Ya? Y los disparos se realizan con línea de visión. En este caso, este edificio de este tipo tiene ventanas, si ustedes se fijan acá, lo que significa que ellos a través de las ventanas sí pueden dispararle a su oponente. ¿Y qué significa disparar? Una vez más tenemos que ir a la hoja de datos y ver qué arma tiene equipada la miniatura, y cada uno de ellos cuenta con un Volter Tormenta, que dice que tiene fuego rápido 2, es decir, cada Volter dispara 2 tiros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sumar las armas de ellos. Warhammer nos dice que nosotros deberíamos tirar por cada disparo, hacer la tirada de disparo, resolver el disparo y luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente. Pues con el tiempo los jugadores lo han hecho de la siguiente manera: suman todos los disparos y disparan al oponente solo una vez. Entonces, en este caso tenemos los 2 primeros disparos desde acá, tenemos otros 2 disparos del segundo, otros 2 disparos del tercero, otros 2 disparos del cuarto, y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de miniaturas que tenga. En este caso tiene 5, así que yo tendría que tirar 10 dados. ¿Okay? Y en la hoja de datos, ¿se acuerdan que yo les dije que teníamos, ¿no es cierto?, la habilidad de proyectil, ¿verdad? Entonces, si nosotros no sabemos de memoria nuestra habilidad de proyectil, revisamos la hoja de datos. Acá está la hoja de datos de la escuadra de interceptores, pero no es la que buscamos. Ahí está la de Dreadnought. Este muchacho que está acá, se fijan, es el mismo. Y tenemos acá escuadra de choque. Escuadra de choque son estos muchachos que tenemos acá. ¿Ven? Ahí está, con su Volter Tormenta y su espada Némesis. Dice que su habilidad de proyectil es de 3 o más. ¿Qué significa ese 3 o más? Acá está lo que yo les comentaba del fuego rápido 2. ¿Ya? Tiene fuerza 4, sin penetración o factor de penetración, daño 1. ¿Qué significa entonces al 3 o más? Que estos dados, para que sean válidos como impactos, deben salir al 3 o más. Porque resulta que el disparo va por fases también, o subfases en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lanzar los dados. Vamos a lanzar acá encima. Y ahí está nuestra tirada. La hoja decía que los disparos válidos eran al 3 o más. Por lo tanto, este 2 lo sacamos, ese 1 lo sacamos, y esto es lo que nos hubiese quedado. Para poder ahora saber si nuestros disparos que impactaron en nuestros enemigos hicieron daño, tenemos que hacer la tirada para herir. Y la tirada para herir se resuelve de la siguiente manera. Tenemos que ver cuánta fuerza tenía nuestra arma, que decía que tenía fuerza 4, cuánta resistencia tienen estas criaturas. Vamos a suponer que ellos tienen resistencia 3. Yo siempre les digo a las personas que les intento enseñar, ¿no es cierto?, cómo se juega esto,
que esto es así. Si la fuerza del arma y la resistencia de la unidad son iguales, es decir, están al mismo nivel, la tirada para poder herir tiene que ser al 4 o más. ¿Qué pasa si la fuerza es superior a la resistencia? Usted tiene que herir al 3 o más. Si la fuerza del arma es el doble de la resistencia, usted hiere al 2 o más. Volvamos al igual. Si somos iguales, dijimos que era el 4. Pero ¿qué pasa si la resistencia es mayor que la fuerza? Entonces yo tendría que herir al 5 más. ¿Y qué pasa si la resistencia fuera el doble de mi fuerza? Es decir, que ellos tuvieran resistencia 8 y yo fuerza 4, yo tendría que impactar al 6 o más. ¿Ya? O sea, se dificulta mucho. Y esto tiene mucha lógica. Si nuestra arma no es lo suficientemente poderosa para destruir, por ejemplo, el caparazón de alguna unidad, obviamente me va a costar mucho más hacerle daño. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo le disparo, por ejemplo, a estas unidades como esta, que vuela? Resulta que la tirada para impactar, recordemos que de esta unidad era de 3 o más, yo tendría que hacerla con una dificultad, porque todas las aeronaves tienen una habilidad que dice que son difíciles de impactar, porque están volando. Entonces le debo sumar a la tirada para impactar. En este caso, yo tendría que impactar, ¿no es cierto?, al 4 más. Y por lo tanto, los 3 los tendría que descartar. Y solo me quedaría con esto. Bueno, acá no es el caso, le estamos disparando a ellos y ellos dijimos que iban de resistencia 3. Si tiene resistencia 3 y yo tengo fuerza 4, significa que yo tengo la ventaja. Y como tengo la ventaja, lo que yo tengo acá para herir, lo tengo que tirar de nuevo, pero al 3 o más. ¿Por qué? Porque yo tengo la ventaja. Lo tiro entonces y al 3 o más saco este 2. Y estos son los impactos que dispararon los caballeros grises a estos muchachos que llegaron a su cuerpo, que los están hiriendo. Entonces ahora nosotros tenemos que saber cuál es la salvación de ellos. Recuerden que en la hoja de datos no solamente aparecen habilidades para hacer daño o características que sirven para hacer daño, sino que también existen características, ¿no es cierto?, para salvar, que es por ejemplo la salvación. En este caso este es un capitán, por eso tiene una salvación tan buena, pero vamos a suponer que esta unidad de tiranios tiene una salvación al 4 o más. ¿Cómo sabemos cómo salvar? Tenemos esta cantidad de disparos. Si ellos salvan al 4 o más, ellos tienen que tirar esta misma cantidad de dados para salvar. Y los resultados deben ser al 4 o más. Si el resultado que ellos obtienen es menos de 4, estos impactos realmente le dieron y le van a hacer daño. Si los resultados son 4 o superior, entonces en los disparos de estos muchachos no van a hacer nada. Vamos a ver cuántos salen. En este caso tenemos un 3, un 3, un 3 y otro 3. Todo esto es inferior a 4, que era su salvación. Y estos son los exitosos. Esto entonces es lo que está haciendo daño. Si ustedes recuerdan, los marines espaciales tenían un atributo de daño de 1. Por lo tanto, cada dado hace 1 de daño. Si estos muchachos de acá tuvieran 2 heridas, estarían muertos automáticamente. ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo 2 y 2. Y los reparto. ¿Por qué los reparto? Porque son ataques individuales que se reparten en las miniaturas que le quede a su unidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le disparara solamente con esto y solamente tuve un éxito? Solo esto. Pero que este disparo tuviera una característica de daño de 4. Y yo tengo 2 miniaturas. Y estos tienen 2 vidas cada uno. Pues resulta que solo moriría uno. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si yo le estoy haciendo 4 heridas con un disparo, ¿ya? 4. ¿Por qué no mueren los 2? Porque es solo un ataque, es solo un disparo, que tiene mucha fuerza, sí, que hace mucho daño, pero solo es uno. Y por lo tanto, solo moriría uno. Y el resto del daño se pierde. Pero si ya hablamos de 2 ataques, ¿y qué pasa si estos 2 ataques tienen fuerza 1? ¿Le llega 1 a cada uno? No. El primero que reciba absorbe el siguiente hasta que se le acaben sus vidas y luego pasa al otro. En este caso, si ambos solo fueran 2 disparos y ambos tuvieran 1 de fuerza, 1 de daño mejor dicho, este joven solamente moriría y este seguiría vivo. ¿Okay? Existe otra característica que puede condicionar también el disparo
y que dice relación con la cobertura. Si se fijan, estos muchachos están detrás de esta piedra, ¿ya? Y esta piedra les está entregando cobertura. ¿Qué significa esto? Volvamos de nuevo a los disparos que sí impactaron. Y dijimos que yo podía herirlo y lo herimos con todo esto, ¿verdad? Y también dijimos que ellos tenían salvación al 4. Pero si ellos tienen cobertura, va a cambiar. ¿De qué manera cambia esto? Tenemos la cobertura ligera, en este caso sería esta piedra, y tenemos la cobertura densa, que es cuando hay edificios más robustos. Existe una cierta característica de terreno que vamos a revisar en otro video más adelante, donde vamos a mostrar en qué casos tenemos cobertura densa o cobertura ligera. Sabemos acá que es cobertura ligera, y ¿qué hace la cobertura ligera? Le suma 1 a la tirada de salvación, al dado de salvación de la unidad que se está defendiendo. Y la cobertura densa también le suma 1 a la salvación, pero también le suma 1 al impacto de la unidad que está disparando. Es decir, si yo con ellos disparaba al 3 o más, estaría disparando al 4 más. No es el caso porque ahora es solamente cobertura ligera, así es que el impacto iba normal y yo iría normal. Pero ellos, que salvan al 4, eso fue el supuesto que nosotros pusimos en un principio, van ahora a poder salvar al 4 igual, pero al dado que salga yo le puedo sumar 1. Vamos a ver entonces. Esa es la tirada que yo obtuve. Si se fijan, con estos que están acá no tenemos ningún problema. Los salvamos, no hay ningún problema. Pero ellos que salvaban al 4, dijimos que estos dos se estarían pasando. Pero como tienen la cobertura ligera, que le suma 1 al dado de salvación, este 3 se convierte en un 4. Y por lo tanto, solamente 1 está pasando. ¿Por qué? Porque este 2 se convirtió en un 3. Pero no es suficiente, porque ellos salvan al 4. ¿Okay? Ese es el principio de la cobertura. Si fuera cobertura densa, es lo mismo porque lo que cambia es el impacto. En este caso, no fue así. Como solamente le llegó una herida, uno de ellos va a recibir una herida y, como ya hemos dicho antes, la vamos a graficar de esa manera, para recordar que este muchacho está herido. ¿Okay? Termina la fase de disparo y aparece la siguiente fase, que es la fase de combate. En la fase de combate, viene la carga, ¿ya? Fase de carga, eso ya hemos dicho. La fase de carga, yo debo identificar a qué distancia estoy de las unidades enemigas. En este caso, por ejemplo, esta unidad de caballeros grises está, según nuestra regla, a 6 pulgadas. Va a estar 5, 6, a 6 pulgadas. ¿Qué debo hacer yo? La fase de carga, yo debo declarar qué unidades van a cargar a qué unidades enemigas. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir que esta unidad de los grises va a cargar a estos muchachos de acá. ¿Cómo sabemos si la carga es exitosa o no? Debo lanzar 2 de 6. ¿Okay? Si se fijan, 2 de 6, el máximo que yo puedo conseguir es 12. Por lo tanto, si yo tengo una unidad que esté a más de 12 pulgadas, no le puedo declarar la carga. ¿Por qué? Porque aunque yo saque 12, no voy a llegar a su zona de amenaza. ¿Qué es la zona de amenaza? La zona de amenaza se entiende como la superficie que está desde donde termina la peana a 1 pulgada, a la redonda. Es decir, es como que esta peana, 32 milímetros, creciera 1 pulgada a la redonda. Entonces, si esta unidad está acá, no está dentro de la pulgada. ¿Okay? Ahí está la regla, ahí está la pulgada, y por lo tanto no está dentro de su zona de amenaza. Pero si esta unidad estuviera acá, sí estaría en zona de amenaza. ¿Ya? Para combatir esto es muy importante, porque significa que el movimiento de carga que estos van a hacer, estos muchachos que están acá, debe terminar en la zona de amenaza. Entonces vamos a lanzar. Lanzamos 2 dados, 2 de 6. Y tenemos uno montado, lo vamos a lanzar de nuevo. Y acá está. Tenemos entonces un 6 y un 2. ¿Qué significa esto? Que sí llegamos, porque recordemos que estábamos a 6 pulgadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mover nuestra unidad hasta acá. Existe una estratagema, una habilidad que nosotros podemos pagar con puntos de mando, que se llama fuego de cobertura, ¿verdad? Y nos cuesta un punto de mando y dice que si esta unidad tuviese armas de disparo,
las podría disparar todas contra la unidad que lo está cargando antes de que esta unidad lo cargue. Pero con la dificultad de que todas impactan al 6, indistintamente de las habilidades que tenga esta arma. Es muy compleja de impactar, obviamente, porque impacta al 6, es el dado más, el número más alto que podemos conseguir en este dado, pero muchas veces nos pueden ayudar, ¿ya? Hay algunas armas, como las armas de fuego, que no tienen que impactar, entonces esa dificultad se desvanece, así que es muy relevante. Pero en este caso, la carga sí llega y por lo tanto esta unidad va a combatir, ¿okay? Entonces, una vez que todas las unidades de nuestro ejército que hayan declarado carga hagan su tirada de carga, ¿no es cierto?, y lleguen a cargar, tienen que combatir. ¿Y cómo se combate? Una vez más tenemos que revisar nuestra hoja de datos e identificar cuántos ataques tiene cada unidad o cada miniatura en este caso. En este caso la escuadra de choque dice que tiene 3 ataques, los que son normales, y el Justicar o sargento, que siempre va uno por unidad, tiene 4 ataques. ¿Eso qué significa? Que cada uno de ellos tiene 3 ataques y que el sargento tiene 4. Como si yo fuese sargento, lo identifico previamente. Digo que la persona que va a estar con esta pose va a ser el sargento. Entonces, cada ataque se representa como un dado. Entonces, por ejemplo, tenemos 3, 6, 9, 12, más 4 serían 16 ataques. Acá en este caso vamos a necesitar 10 dados. O sea, 16 dados, perdón. ¿Ya? Acá yo puedo tener más dados, ¿verdad? Porque queremos hacerlo toda la tirada de una pura vez y no tener que estar tirando tantas veces, ¿ya? Entonces en este caso decía la hoja de datos también que nuestra habilidad de armas era 3 o más, igual que nuestra habilidad de proyectil. Y hacemos el lanzamiento, como si estuviéramos disparando. Acá está, 5, 1, etcétera, etcétera. Vamos a sacar todos aquellos que no sean 3 o más, o sea, sacamos los 1 y los 2, ¿okay? Y tenemos este por acá. Y esto es lo que impactó. Nuestra arma hizo esta cantidad de impactos. Muy parecido al disparo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando queremos saber si esto hiere? Lo mismo que en el disparo. La fuerza de nuestra arma versus la resistencia de la miniatura. En este caso, estas espadas que están acá, muy bonitas, tienen fuerza de 1 más al portador. Si el portador tiene fuerza 4, entonces la espada tiene fuerza 5. Habíamos dicho antes como supuesto de que estas unidades que están acá tienen resistencia 3. Por lo tanto, mantengo la regla de que estoy en ventaja. Por lo tanto, nuestra tirada para herir es al 3 o más. Y puedo determinar entonces que saco aquellos que no sean 3 o más y esto es lo que está hiriendo. Y aquí viene un aspecto súper importante que no revisamos antes porque no era el caso, pero las espadas que ustedes ven acá son espadas de energía y tienen un factor de penetración, o FP, que aparece, ¿no es cierto?, en nuestra hoja de datos que ya hemos revisado. Y este FP, en este caso, en la escuadra de choque de la espada es 3. Aquí está. Espada de fuerza Némesis, que es de combate, factor de fuerza, ¿verdad?, 1 más. Por eso dijimos que era 5, estábamos en ventaja. Y factor de penetración 3. Y el daño es 2. Entonces, dijimos que ellos tenían salvación de 4, ¿recuerdan? Si tiene salvación de 4 y yo le estoy haciendo una penetración de 3, significa que él tendría que salvar al 7. Pero estos dados solamente tienen 6. Ahora, ¿él puede tirar su tirada de salvación? No la puede tirar porque esta cobertura que tenía para el disparo no es efectiva para el combate porque no hay nada que lo proteja. Por lo tanto, aunque él lance los dados y saque 6, como es en este caso, no le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo más factor de penetración y no va a poder defenderse. Hay algunas unidades, ¿ya?, como comúnmente los personajes o algunas unidades especiales, como aquellos que ocupen armadura Terminator o personajes, por ejemplo, que sean su armadura sea especial, tienes lo que llamamos salvación invulnerable. Y la salvación invulnerable dice que indistintamente la característica del arma que me esté disparando de frente, indistintamente de la penetración que tenga, yo siempre voy a salvar con ese valor. Por ejemplo, este muchacho que está acá tiene una salvación invulnerable de 5. ¿Por qué? Porque
todo aquel marine espacial que ocupe armadura Terminator tiene una salvación invulnerable de 5, porque esta armadura es más robusta, es más fuerte. Entonces, si ellos tuvieran armadura Terminator, por alguna razón, ellos podrían lanzar igual los dados y los 5 o más les salvarían. ¿Okay? Bueno, en este caso no es así. Como no es así, todos mis impactos, creo que eran estos, todo esto le va a hacer daño y cada dado hace 2 de daño. O sea, nuestros muchachos están más que muertos. ¿Okay? En este caso, estos 2 muchachos que estarían muertos por el combate se van. Cuando yo elimino completamente a una unidad por combate, yo puedo hacer un movimiento que se llama consolidación o consolidar. ¿Y qué es consolidar? Moverse hasta un máximo de 3 pulgadas hacia la unidad enemiga más cercana. ¿Okay? Siempre y cuando este movimiento no termine en la zona de amenaza oponente. Entonces supongamos que acá, ¿verdad? Van a ver otros muchachos aquí. Van a estar allá más lejos. Estos que están acá. Entonces yo me puedo desplazar hasta 3 pulgadas más. Y termino acá. Entonces para el próximo turno ya voy a estar mucho más cerca. ¿Okay? Ahora, a veces esto no conviene. Porque significa también que el próximo turno mi oponente tenga la oportunidad de él hacerme daño a mí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hubiésemos combatido y yo no mato a toda la unidad? Estos 2 quedan vivos. En el siguiente turno yo pierdo la iniciativa de la carga y él me va a poder cargar a mí primero. Bueno, suponiendo que yo ocupé todos los ataques con mis espadas y ellos 2 sobrevivieron, había muchos más, ¿no es cierto? Y estos 2 sobrevivieron. Ahora ellos pueden devolverme a mí la carga o el combate y hacemos lo mismo. Vamos a identificar cuántos ataques tienen ellos. Por ejemplo, ellos tienen 2 cada uno. Nos vamos a perjudicar porque son extraterrestres, son herejes, porque sí, porque nosotros decimos que son herejes, todos son herejes. Y por lo tanto tienen 2 él y 2 el otro. Vamos a decir que ellos impactan al 3 o más, entonces vamos a hacer la tirada. Y como son herejes, no tuvieron tanta suerte. Luego, vamos a ver su factor de penetración, vamos a decir que es 1. Y por lo tanto, primero fuerza, ¿verdad? La fuerza de ellos va a ser 4. Y la resistencia de mis marines es 4. Por lo tanto, ellos van a tener que tirar al 4 o más. Vamos a tirar y este 1 se va y esto es lo que les queda. Entonces ahora vamos a decir que ellos tienen factor de penetración 1 y la salvación de ellos recordemos que es 3. Por lo tanto, ellos tendrían que salvar al 4 o más. ¿Por qué? Porque esto se les suma a la tirada. O sea, si ellos salvaban al 3, con el factor de penetración salvan al 4. Recordemos que delante ellos no podían porque tendrían que haber salvado al 7. Pero ellos sí van a poder porque los dados sí tienen 4. Entonces estos 2 dados, que son los ataques efectivos que ellos hicieron, los vamos a tirar para salvar. Y logramos salvar 1, que es este 6 de acá. Ese no. Por lo tanto, la que haya hecho de daño esta unidad, esto es lo que nos va a hacer. Por ejemplo, si cada ataque hacía 2 de daño, uno de estos muchachos se va a morir. ¿Por qué? Porque estos muchachos cada uno tiene solamente 2 heridas. Pero si el atributo de daño de cada ataque era solo de 1, este muchacho que está acá, por ejemplo, quedaría solamente con 1 herida. Y se termina el combate. Termina la fase de combate y damos por finalizado el turno en el caso de que yo haya partido. ¿Por qué? Porque al final de la ronda, ¿a qué le llamamos ronda? Cuando ambos jugadores ya han hecho todas sus fases, tenemos que ver la fase de moral. Y tenemos que ver, dependiendo de cada unidad, cuántos ha perdido, si es que ellos se han desmoralizado. ¿Y cómo podemos identificar esto? Por el atributo de liderazgo. Otra vez vamos a nuestra hoja de datos a identificar cuánto liderazgo tienen, en este caso, la escuadra de choque. Y la escuadra de choque dice que tiene 7 y 8. 8 tiene el justicar, o el sargento. Y siempre vamos a basarnos por el liderazgo del más alto. En este caso, estos muchachos tienen 8. Y ellos, vamos a suponer que tienen un liderazgo de 7, porque son herejes y no son tan buenos liderando. Si ellos hubiesen perdido, por ejemplo, 5 unidades, significa que yo al liderazgo de 7 le resto los 5. Y yo tengo que tirar un de 6. Y me queda un 2. Significa que con 2 o más, ellos se van a perder. Y van a correr. Uno sale corriendo, se va, porque se desmoralizó. Y luego vamos a tirar otro dado para saber si es que alguien más se va. Si por cada uno que aparezca se van retirando más elementos. En este caso será un 2, así que nadie más corre. Y ahí sí terminamos la ronda. Entonces, jugador 1, Caballero Grises, entonces efectúa todas sus fases
y una vez que yo termino todas mis fases, el jugador de los tiránidos comienza también con todas sus fases. Y así es como podemos ir desarrollando. Cada partida de Warhammer 40.000 se juegan 5 rondas de batalla. Es decir, cada jugador va a tener 5 turnos para poder jugar. Juega primero uno con todas sus fases, luego juega el siguiente con todas sus fases. Y una vez finalizados, si es que la partida tenía misiones, se van a contar los puntos de victoria que van a ir obteniendo. Que eso lo vamos a ver más adelante cuando revisemos las misiones del libro de Arcaos del Augurio. Eso es todo entonces, muchachos. Espero que el video les haya servido. Es bastante extenso porque los juegos de Warhammer son muy extensos. Las partidas de Warhammer son muy largas. Obviamente cuando uno ya lleva tiempo practicando, esto se vuelve mucho más sencillo. Hay muchas cosas que probablemente se me quedaron en el tintero que no las dije porque, insisto, es complejo y un poco abrumador la cantidad de reglas que tenemos que aprendernos, ¿verdad? Si se fijan también hay muchos elementos que tenemos que tener a la mano para poder jugar y es lo que muchas veces desmotiva a las personas. A veces pensamos que las miniaturas son lo más complejo de conseguir, lo más caro, pero hoy en día gracias a las impresoras 3D resulta ser lo más barato, lo más fácil. A veces la escenografía también, bueno, con la impresora también podemos imprimir. En este caso estas son originales, pero no cuesta mucho replicarlas. Esto mismo fue hecho a mano por nuestro colega de la comunidad Warhammer Sexta, David. Y podemos de todas maneras armarnos para poder jugar. Ya no es tan difícil. Lo que es difícil muchas veces es la regla. Bueno, Game Workshop, la compañía, ¿no es cierto?, que produce todo esto, ha dicho que su 10ª edición va a ser simplificada, que muchas reglas van a ser simplificadas, que muchas características van a ser simplificadas y esperemos que sea así, para que nuevas personas puedan entrar a este mundo y puedan ser parte de Warhammer 40.000. Hay muchas cosas que son entretenidas de compartir en las partidas, por ejemplo. Claro, por un lado uno dice, oye, son 2, 3, 4 horas jugando, pero créanme que son 4 horas a tope, 4 horas que realmente estás disfrutando, que 4 horas que le estás sacando el jugo, como decimos acá, ¿no es cierto?, a tus unidades, y por lo tanto lo que dura la partida realmente se disfruta mucho, ¿ya? Saber que vas a poder enfrentar a tu ejército a un oponente que está pensando por sí solo es súper entretenido, ¿ya? No estás jugando contra la máquina, contra la computadora, ¿verdad? Así es que, chiquillos, yo los invito a que en los comentarios me indiquen si les quedaron dudas, si quieren que alguna fase sea explicada en específico. Yo igual tengo pensado hacer videos más específicos por fase, porque hay muchos escenarios que se pueden dar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si estoy detrás de una ventana? ¿A qué distancia tengo cobertura? ¿Qué pasa si mis disparos, por ejemplo, son con armas diferentes? ¿Qué pasa si mi unidad tiene armas pesadas? ¿Qué pasa si mi unidad tiene 2 armas de disparo, como es el caso, por ejemplo, de el Servoterror, que en este caso está equipado con un cañón psíquico y con un Gatling? Todas esas cosas las vamos a ver en videos más específicos por fase, porque este video ya se alargó bastante y la idea es que no se aburran. Pero sí es una muy buena guía para empezar, para que el contexto general se sepa, ¿ya? Y los videos más cortos obviamente van a estar más claritos, más concisos y con mayor cantidad de ejemplos. Así es que no me queda más que agradecer mucho su escucha, su tiempo. Y déjenme su like, déjenme su me gusta para saber que les está gustando el contenido, para saber que tenemos que seguir, porque un like siempre es bienvenido. Hasta luego.